La tierra es sagrada, nuestros cuerpos son sagrados, el mundo todo es sagrado, las plantas también son sagradas, los animales también. No somos la única especie que tiene valor en esta tierra. No tenemos por qué ser depredadores y justificar esto con ideas de superioridad. Todo lo que existe es sagrado y tenemos que volver al entendimiento de esta verdad. Todo lo que está vivo tiene conciencia y esta conciencia ha sido concebida de formas diferentes a lo largo de la historia. Cuando hablamos de las plantas o el espíritu de las plantas, estamos hablando precisamente de toda una visión animista o primordial, en donde se concebía al reino vegetal como un reino consciente con una serie de atributos que se les daba pues una sacralidad y una reverencia. Actualmente las visiones mecanicistas o cientificistas tratan de reducir a los otros reinos de la vida a un conjunto de elementos que constituyen ecosistemas pero que carecen de una conciencia en sí misma. Entonces, en esta soberbia que tiene que ver con la idea de sentirnos separados de los entornos y por lo tanto también superiores en muchos sentidos, utilizamos, explotamos, destruimos y depredamos nuestros entornos. El reino vegetal en sí mismo representa todo un reino hermano de la vida, en donde las plantas tienen conciencia, ¿sí? En donde las plantas se les ha dado atribuciones espirituales, y así en varias tradiciones, tanto que podríamos llamar chamánicas alrededor del mundo y de los pueblos originarios o nativistas, encontramos la reverencia hacia las plantas como una forma de conectarse, ¿sí?, con las mismas y no de usarlas y explotarlas. Entonces las plantas pueden ser plantas medicina, plantas maestras, plantas de poder y una serie de divisiones según el contexto cultural y también según la época. Pero aquí lo importante es empezar a retomar de nuevo estas visiones animistas, porque estas visiones animistas del reino vegetal nos permiten conectarnos de forma más consciente y ecosustentable, ¿sí?, con nuestros entornos, y por lo tanto bajar los niveles de depredación y volver a restaurar un equilibrio y una interconexión con el todo. En algunas tradiciones las plantas representan también todo un mundo mágico, en donde la planta se transforma en un puente o en un ayudante, ¿sí?, aliados verdes, ¿sí? El término de aliados verdes se utiliza en algunas tradiciones basadas en la tierra o tradiciones de la tierra, en donde el aliado verde se transforma en eso, en un aliado, en alguien que nos ayuda en nuestro proceso. ¿Y cuáles son estos procesos en donde nos ayuda? Bueno, los aliados verdes o el espíritu de las plantas, la conciencia que subyace en el aspecto material de la planta, pues en su conciencia te ayuda o a curar un desorden corporal o un desorden que podemos llamar mental o desórdenes profundos o espirituales. Entonces, estos aliados verdes han tenido una serie de procesos de significación, simbolización e iconografías que nos llegan de formas a veces tan simpáticas y tan lindas, tan folcloristas, como el reino elemental de los vegetales, en donde vemos a los elms, o así, vemos a los elementales del reino vegetal como las hadas o algún tipo de duendes, ¿sí? Que dirías, bueno, ¿y por qué estos duendecillos o estas hadas o estos elms o estos guardianes de los mundos naturales están presentes en la iconografía o incluso en la religiosidad de algunas culturas? Bueno, porque era la forma, ¿sí?, de expresar un significado profundo de que la planta tenía un guardián, ¿sí?, o tenía una conexión y por lo tanto tenía una importancia. Y al darle identidad, ¿sí?, se le daba también importancia, cosa que actualmente hacemos justo lo contrario. La primera forma de depredar, destruir o aniquilar
sí, a cualquier ser vivo, sea de nuestra especie o del otro, es quitándole el respeto, la dignidad y el valor. Entonces podemos caer en este especicismo, ¿sí? El especicismo, que es decir que nuestra especie es la superior y que las demás tienen que estar supeditadas y están, ¿sí?, para ser usadas y explotadas por nosotros. Entonces en estas visiones donde los duendes, donde las hadas, donde los elementales del mundo vegetal y donde los aliados verdes están presentes, ¿sí?, eran evidentemente metáforas para abordar una realidad mística de conexión, de respeto, de vida, de honra, ¿sí?, al reino vegetal. Si el reino vegetal se destruye, o como está pasando en nuestra época, o que cada día se extinguen cientos de especies, tanto de plantas pues autóctonas de nuestro país como en otros países, el destino de la Tierra es la extinción. Los ecosistemas no pueden existir sin todo el proceso verde, ¿sí?, o todo el follaje o la piel de la tierra. Volver a reconectarnos con el sentido profundo de los aliados verdes, del espíritu de las plantas, de la conciencia, del valor no especicista, es decir, no creer que somos más importantes que otros hermanos y hermanas del reino de la naturaleza, es muy importante. También en algunas visiones, ahora recuerdo, aparte de los aliados verdes, habían esta visión que todavía se utiliza mucho en arbolaria tradicional y nativista, en donde existe algo que se llama la teoría de las firmas. Y la teoría de las firmas básicamente aborda, es un poco más compleja, pero a grosso modo aborda la idea de que en el reino vegetal, ¿sí?, principalmente, evidentemente en todos los demás reinos también, pero en el vegetal específicamente, la gran fuerza creadora, la gran inteligencia, la conciencia cósmica, Dios, diosa o como le quieras llamar, gran espíritu de la vida, dejó de forma muy explícita la significación y firmó en cada planta, por así decirlo, con su forma, con sus características, las funciones que nos pueden ofrecer, ¿sí?, y que por lo tanto tenemos que respetar. Y entonces, así por ejemplo, ciertas plantas que tienen ciertos colores están asociadas a ciertos padecimientos o para curar ciertos padecimientos, ciertos olores astringentes o olores de cierta naturaleza astringente tienen una connotación pues antibacteriana o limpiadora, purificante, y así las plantas en sus colores, en sus formas, en sus texturas y en sus olores dicen algo acerca de sus cualidades para poder ser integradas a nuestras vidas y que se transformen en aliadas. Entendiendo esta alianza en donde tomamos con reverencia lo que necesitamos de la tierra y después lo devolvemos. Y no sobreexplotamos la tierra, ¿sí?, la destruimos, la depredamos y finalmente pues rompemos el equilibrio natural. El reino verde o el reino de la naturaleza, el reino vegetal, es una gran puerta de curación que actualmente no está siendo bien valorada, está siendo depredada, destruida y se ha quitado la reverencia hacia esta parte del mundo natural. Romper el especicismo y empezar a entender que las plantas, los árboles, los musgos tienen toda un espíritu y una conciencia vital que los habita, es muy importante para volver a reverenciar y conectarnos de forma ordenada con los diferentes reinos de la vida. La flor es el símbolo del amor, la vegetación, la selva y los bosques vírgenes en la mayor parte de las culturas universales. Desde la antigüedad y en las más variadas cosmovisiones, las flores ocupan un sitio especial en el corazón y en la vida de las personas. A veces se les considera como formas primitivas de los dioses. Las plantas brotan del cuerpo de una deidad y a la vez se encuentran en estrecha unión con las diosas madres de múltiples mitologías y religiones.
El botón de una flor es símbolo de una nueva vida, de algo nuevo, de algo que está en potencia. Representan una imagen del amor y de la mujer, de lo femenino, de la abundancia. Un poema anónimo escribió que la flor es una hoja enloquecida de amor. En China y Japón se le llama dar flor a la floración de los cerezos, que son sus especies sagradas y emblemas nacionales, cuyos delicados brotes simbolizan la primavera, la feminidad y la juventud. La flor de loto representa la perfección, lo luminoso y la pureza. Su largo tallo es el cordón umbilical que une al hombre a su origen, mientras que su perfecta flor representa la iluminación y la pureza a la que aspira el alma humana. El loto de muchos pétalos representa el sol que emerge del océano cósmico, y el sol y el agua son vitales para su crecimiento. Es el símbolo del nacimiento divino, ya que el dios Brahma emerge del ombligo de Vishnu. También evoca al sol y la rueda de nacimiento y de renacimiento, ya que sus pétalos se abren del amanecer y se cierran cuando todo oscurece. A veces el Buda se representa como la joya en la flor, sentado sobre un trono de loto. En el folclore popular también encontramos una serie de ondinas, nereidas, ninfas, duendes, elfos, figuras míticas que están asociadas evidentemente a esta idea de la conciencia o de los espíritus guardianes de los bosques, de las praderas, de los árboles, de las flores, de los cuerpos de agua. Esta visión, que podría ser un poco infantil para algunas personas en la actualidad, tiene una conexión muy honda con poner en metáforas y en símbolos una serie de significaciones profundas acerca de la naturaleza, su conciencia y por lo tanto el respeto que le tenemos que ofrendar. Estos seres, ¿sí?, aliados de la naturaleza, parte de la naturaleza, para muchas personas no son mitos, no tienen que ver absolutamente nada con cuentos de hadas, son una realidad inminente que los conectan a procesos devocionales y religiosos totalmente válidos como cualquier otro proceso religioso desde el punto de vista intercultural, ¿sí?, y transreligioso, porque bueno, hay gente que dice, no, es que esto es una pavada creer en que la naturaleza tiene espíritus guardianes o en que ciertos lugares hay duendes o hadas. Pues igualmente absurdo podría ser creer en ángeles y santos, ¿sabes? Son simplemente formas de codificar una experiencia espiritual y darle evidentemente esta vestimenta, ¿sí?, para poder abstraer pues todo este sentido místico. En un sistema religioso más profundo, en un pensamiento religioso más profundo, evidentemente se entiende que estos seres, ¿sí?, funcionan también como alegorías para conectarse con fuerzas de la naturaleza que están ahí. Entonces, invalidar esta forma no únicamente folclórica, sino también religiosa y devocional, de la gente que cree en hadas, duendes, que cuidan las flores o los jardines, pues es igualmente discriminante que burlarse de las personas que creen en ángeles, en santos, en vírgenes o en niños que nacen sin tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, respetar también estas visiones animistas, paganas y posteriormente, pues, actualmente neopaganas, nos habla simplemente de ignorancia y de poco entendimiento del tema. Es incongruente, por otro lado, devocionar, ¿sí?, a esta serie de seres de la naturaleza, honrarlos, respetarlos y tener una desconexión profunda con los entornos y con el ecosistema, y utilizar, por ejemplo, rituales para invocar hadas u otros elementales, y de pronto pues ser totalmente depredante con el entorno, con la tierra toda,
y pues quedarnos únicamente en la ritualística y no entender que esa ritualística pues nos busca conectar de forma respetuosa con nuestros entornos. Imagínate tú haciéndote toda una danza y todo un proceso de devoción al mundo elemental de la naturaleza, y siendo profundamente pedante, y te llevas un montón de cosas desechables y los dejas en medio de del bosque después del ritual, y entonces es muy poco congruente con lo que realmente estás tratando de conectar.